Perfecto, y estamos listos para la implementación del servicio en nuestra aplicación. Entonces, lo único que voy a hacer aquí va a ser crear un nuevo paquete y le voy a llamar gRPC Service Implementation, ¿vale? Dentro de este paquete lo que voy a hacer es crear una nueva clase y le voy a poner gRPC Schools Service Implementation. Un poco extensa, pero bueno. Ahora, importante, aquí vamos a decirle que esta clase va a extender. ¿Extender de dónde? Aquí dentro de nuestros protos vamos a buscar dentro de School Service gRPC, vamos a buscar una clase que se llama base, ¿vale? Si tenemos problemas para encontrarla, vamos a dar control F y vamos a buscar base, ¿vale? School Service Implementation Base. Entonces voy a regresar nuevamente a gRPC y voy a decir school. Esperemos me la reconozca. De hecho, no sé ni por qué no la copié, pero voy a copiarla. Vamos a hacer control C y voy a copiar esto y vemos que me la copia, ¿vale? Bueno, automáticamente me importa el paquete. Muy bien, lo llevamos bien de momento. Ahora aquí vamos a agregar la anotación gRPC Service para que en el momento en el que se levante nuestra aplicación, esto se levante como un servicio de Spring y bueno, nos va a permitir levantar automáticamente el servidor. Ahora vamos a realizar aquí la inyección de nuestro servicio porque lo vamos a necesitar para acceder directamente, bueno, para delegar nuestros métodos, perdón. Entonces vamos aquí School Service y bueno, estamos inyectando esta interfaz. Ahora vamos a dar clic derecho, vamos a darle Generate y aquí en donde dice Override Methods, ¿vale? Vemos que están los únicos dos métodos que tenemos en nuestro proto. Entonces voy a elegir estos dos y aquí nos lo escribe. Muy bien, entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es eliminar esto, ¿vale? Lo voy a eliminar y dentro de estos métodos voy a declarar toda la lógica. En este caso voy a decir que quiero crear un objeto de tipo, vamos a regresar a ver cómo lo llamamos en nuestro proto. Un objeto School Object. Entonces voy a copiar esto y aquí dentro de School Object lo voy a pegar y voy a llamarlo Object. Vamos a ponerlo Object School y vamos a crear un new builder.build. Aquí tiene un patrón builder, ¿vale? Esto se construye así. Entonces este patrón builder aquí directamente podemos darle punto y nos va a decir set field, bueno, set ID, set location, set name, etcétera. Todos los atributos que nosotros declaramos aquí nos va a permitir setearlos. Pero antes tenemos que hacer uso de nuestro servicio. Entonces, con nuestro servicio lo que vamos a hacer es que vamos a obtener un objeto de tipo school. Vamos a decirle que la escuela encontrada va a ser igual a nuestro school service.getOneById y como ID vamos a introducir el que nos pasan como parámetro. Ese ID lo vamos a tener dentro de request. Entonces decimos request.getId y ahí está, lo estamos pasando como parámetro. En este caso nos dice que es un completable feature, entonces vamos a ponerlo completable feature. Ok, muy bien, ahí lo tenemos. Como estamos trabajando con una API asíncrona, entonces por eso nos pide trabajar con promesas. Entonces simplemente voy a decir foundschool.join para esperar a que esa promesa se cumpla. Y una vez que lo tenemos, hemos encontrado nuestra escuela, ¿vale? La escuela ya la encontramos, la buscamos por el ID y la encontramos. Entonces todo lo que encontramos lo tenemos dentro de este objeto. Simplemente aquí el object school,
vamos a llamarlo object school to return, ¿vale? El objeto escuela a retornar. Este new builder, de hecho, lo voy a pasar así para que sea mucho más legible. Y aquí voy a ir seteando cada uno de los campos. Set ID, lo voy a setear foundschool.getID. Bueno, vamos a hacer el join.join.getID. Muy bien, vamos a hacer set location y vamos a decir que el foundschool.join.getLocation, ¿vale? Así para cada uno de los campos que tengamos. En este caso voy a decir set name y voy a volver a obtener foundschool.join.getName. Y bueno, me hace falta el status, ¿verdad? .set status foundschool.join.getStatus. Y de momento ya lo tenemos terminado. Ahora, ¿cómo vamos a retornar este objeto? Si nos damos cuenta, todos estos métodos son void, ¿vale? Son void. Ahora vamos a ver aquí en la firma que tenemos dos parámetros. Un request, que vemos que en el request estamos guardando aquello que nos van a pasar. En este caso el cliente nos pasa esa request. Y tenemos un response observer que nos va a servir para nosotros poder retornar este objeto. Entonces response observer.onNext y vamos a pasar object school to return, ¿vale? Y una vez que lo retornamos vamos a decir response observer on completed para cerrar el canal. Perfecto, ya tenemos funcionando nuestro servicio y nuestro método getOneById. Ahora vamos a continuar con el método getAll. Para el método getAll lo que vamos a hacer es retornar una lista, ¿verdad? Entonces primero lo que vamos a hacer es crear aquí una lista. Bueno, recordemos que nuestra pieza síncrona es un completable feature de una lista. ¿Una lista de qué tipo? De objetos school. Y vamos a buscar complete list. Por ejemplo, le vamos a llamar complete list. Y esto va a ser igual a nuestro servicio, que es schoolservice.getAll. Muy bien, de momento aquí en esta lista completa tenemos todas las escuelas. Pero también necesitamos otra lista en donde vamos a guardar objetos de tipo school object y schools grpc list, por ejemplo, ¿vale? Y esto va a ser igual a un nuevo array list. Muy bien, ahora hay que tener en cuenta que tenemos esta lista donde tenemos nuestros objetos completos. Esta lista de momento está vacía. ¿Cómo podemos pasar esta lista o los objetos de esta lista a esta lista de objeto school object? Bueno, pues lo que voy a hacer simplemente es mapearlos. Voy a hacer uso de un for de toda la vida. Lo podríamos hacer incluso con un for each, pero bueno, de momento voy a hacer uso de un for y voy a crear un iterador, un i, que se va a estar iterando hasta que i sea menor que complete list.join.size, ¿vale? Y se va a ir incrementando en una unidad, un for de toda la vida. Ahora dentro de este for lo que voy a hacer es crear un objeto school object. Ahí lo tenemos y voy a decir, le voy a llamar simplemente school to add. Escuela para agregar, ¿vale? Cada uno de estos objetos los vamos a agregar a esta lista. Entonces esto lo voy a crear este objeto con el patrón builder, ¿vale? Este patrón, bueno, los campos que voy a rellenar simplemente los voy a copiar de el método anterior que creamos. Voy a copiarlos, ¿vale? Los voy a pegar aquí. Y bueno, en lugar de ser found school debe de ser complete list, ¿vale? Entonces voy a copiar complete list, lo voy a pegar aquí en cada uno de estos campos, complete list, y bueno, queremos obtener el índice en su posición i, ¿vale? Para que se vaya iterando. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí,
Bueno, me falta un punto. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí al final. Perfecto. Entonces ya hemos construido el objeto. Pero este objeto lo tenemos que agregar a schools grpc list. Entonces schools grpc list.add y voy a agregar school to add. Muy bien. Hasta este punto nosotros ya hemos copiado los objetos de esta lista a esta otra lista, ¿vale? Muy bien. Ahora, esto es importante. Nosotros en nuestro archivo proto estamos diciendo que vamos a retornar un objeto school list, ¿vale? Entonces aquí está, aquí empieza un poco el problema. La manera sencilla que yo encontré sería crear un objeto school list y le voy a llamar list to return. Y esto va a ser igual a un new builder. Bueno, vamos a list return. Perdón, es un método estático, entonces es school list.new builder. Ahora sí, aquí lo tenemos. Vamos a ver, me está marcando una advertencia. Return school list. Vamos a añadir. Aquí se me fue. Vamos a añadir el patrón builder. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí vamos a hacer uso de un for each, ¿vale? Vamos a decir que school object, cada una each school, vamos a llamarlo, de nuestra lista de schools, que sería schools grpc list. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar diciendo que list to return punto add doctor, bueno, add school list all schools y voy a decir que each school, ¿vale? Vamos a cerrar esto y lo tenemos. Este método no es add school, aquí add school. Ahora sí, es un poco complejo estar trabajando con estos métodos porque, bueno, se tiene que estar revisando las clases que nos generan. Recordemos que dentro de estas clases están todos los métodos que vamos a poder utilizar y cada método te sirve para algo, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo estamos haciendo uso de métodos estáticos, entonces hay que estar recordando bastante cómo mandar a llamar cada método. Pero bueno, de momento ya lo tenemos. Simplemente lo que vamos a hacer es con el response observer, voy a decir response observer punto on next, y lo que voy a hacer es que voy a retornar la lista, ¿no? Voy a decirle, bueno, response observer punto on next list to return, y lo tenemos. Ahora sí, pero me está marcando nuevamente un error. Ok, punto build. Vamos a construir aquí, me está faltando. Ok, también como podrán darse cuenta es importante tener claros los patrones de diseño. Aquí recordemos, estamos haciendo uso de un patrón builder que por defecto se nos genera en nuestra clase, ¿vale? En nuestra clase grpc que tenemos aquí. Muy bien, ya tenemos nuestros métodos. Ahora solo hace falta probarlos. De igual manera como lo hacemos con Postman y probamos un API RESTful, vamos a probar este servicio de grpc.